Bueno, bienvenidas a los conversatorios de Cuarto Propio en Wikipedia. Muchas gracias por venir, y a las personas que estáis en casa o en donde estéis virtualmente, pues bienvenidas también. Me gustaría empezar por agradecer a Ana Muiño que venga nuestra conversadora de hoy, que haya venido a nuestro conversatorio. Además es una nueva etapa para nosotras de conversatorios, porque bueno, llevamos conversando sobre feminismo y colectivamente, que es como nos gusta decir en Cuarto Propio en Wikipedia, pues desde el año 2015 y bueno, lo hemos hecho en Medialab Prado, en un proyecto precioso en el espacio de la antigua Serrería Belga, un proyecto precioso que había ahí, colaborativo, de cultura digital y colaborativa, y bueno, lo cerraron, el ayuntamiento lo ha trasladado para hacer no se sabe qué, otra cosa muy distinta, y bueno, pues ahora estamos aquí, que nos ha acogido el Museo Reina Sofía, y bueno, nos sentimos muy cómodas. Entonces iniciamos una nueva etapa de conversatorios contigo, y bueno, para nosotros es importantísimo que estés aquí, porque es que viendo tu trabajo realmente es que hay una compenetración tan grande. De hecho, es que te pones a leer el libro de Periféricas y realmente es un no acabar, porque empiezas a leer, hay tantísimas referencias individuales y colectivas eso también tiene mucho que ver con lo que somos en Cuarto Propio, ¿no? Que articulamos el reconocimiento individual y colectivo, y tu trabajo está lleno de eso. Y luego, sobre todo, que Cuarto Propio en Wikipedia, pues al incluir mujeres en Wikipedia como referentes, nos encontramos con un problema bien gordo, que es la falta de referentes. Entonces tú ese trabajo lo has hecho, vamos, como una hormiguita, y además de una manera tan rigurosa y exhaustiva que, bueno, no podemos estar más contentos. Entonces, bueno, Consuelo, que también quería darle las gracias, porque es quien en un inicio nos ha puesto en contacto, forma parte de Cuarto Propio, pero ya nos ha puesto en contacto contigo, y bueno, pues ella te va a presentar ahora como te mereces. Entonces, bueno, yo me presento, soy Carmen, pertenezco a Cuarto Propio en Wikipedia, por si no se me había notado mucho. Y bueno, voy a contaros una serie de cuestiones técnicas para luego dar paso a Consuelo, que presente a Ana, y luego... Y bueno, básicamente es comentaros que este conversatorio se va a grabar. Si alguien no quiere que se grabe, pues simplemente apaga su cámara, y las personas que estáis aquí, pues ya veis, no sé, si hay alguna que no quiere que se vea, que nos lo comenta y ponemos las imágenes un poco más para abajo. Luego la grabación se editará y se subirá al canal de YouTube, para darle una vida, otra vida. Y luego, pues eso, por favor, apagar los micrófonos mientras que esté hablando Ana, o mientras no estéis hablando, mejor dicho, y luego, para fomentar la conversación, pues cuando queráis hablar, los sabréis, ¿no? Si te parece, para hacer esto que se parezca lo más posible en una conversación, si alguien, mientras que estás hablando, tiene alguna cuestión, además, pues que abra el micrófono y pregunte, o que si prefiere, es más cómodo, pues levante la manita, bueno, la manita y la mano nuestra, o hable directamente, o si no, que lo pongan en el chat, ¿no? Y bueno, yo creo que por mi parte nada más, doy paso a Consuelo. Pues nada, ya lo ha dicho, soy Consuelo, estoy en Cuarto Propio gracias al proyecto, que la idea la tuvo Carmen desde el principio, y bueno, genial. En este momento retomamos, como bien ha dicho, los conversatorios presenciales, y lo hacemos con Periféricas, rebeldes del siglo XIX, investigar entre las sombras del olvido. Es un trabajo que ha permitido visibilizar a las mujeres, sus logros y sus luchas a lo largo de la historia, y coincide además con uno de los objetivos de Cuarto Propio en Wikipedia.
Entonces, la mejor de todas tenía que ser Ana Muiña, la hormiguita, como ha dicho Carmen. Entonces, Ana Muiña, que ha desarrollado un trabajo amplio, que podréis ver, pues en este caso es la ideal. Ana Muiña es historiadora, es investigadora social, especialmente de los movimientos de mujeres, es escritora y editora de La Linterna Sol. En Wikipedia y tiene su propia página y podéis saber más de ella. Pero sí que yo quiero añadir que ahora mismo la obra de Ana Muiña es un referente en colectivos feministas, en universidades y en los centros de investigación. Entonces, nada más agradecerle a Ana que está aquí y ya estamos deseando escucharla, así que ella. Bueno, pues nada, esto de tener amigos da gusto. Bueno, un placer compartir con vosotras, con vosotros, en fin, esta charla, este conversatorio. Gracias a las amigas y compañeras que estáis al otro lado en fin, de no se sabe dónde, pero bueno, espacio interestelar, supongo. Y pues gracias al Museo Reina Sofía, en fin, que siempre sois tan gente grata para acoger este tipo de cosas. Ya empezando con la charla, diré que yo en los años 70 estaba en un colectivo feminista y entonces empezamos a realizar una publicación, una revista, y ahí fue donde yo empecé a indagar a todas estas mujeres del siglo XIX para publicarlas en la revista. Empecé a indagar pues, a Séverine, a Caroline Remy, que fue una pionera, escritora y periodista francesa, que además era bastante anarquista, bastante libertaria, una mujer importantísima en su época, retratada por Renoir, en fin, por los mejores pintores del momento. Y bueno, pues que aquí apenas se la conocía. Ella fue quien impulsó un periódico que quizá luego me dé tiempo a hablar de él, La Front, ¿no? El Tirachinas, que fue un periódico importantísimo, donde todo, desde quien ponía el dinero, que era Marguerite Durán, hasta las redactoras, hasta en fin, las que llevaban las cuentas, las que llevaban los talleres, las vendedoras de periódicos, todas eran mujeres. Con lo cual, y bueno, con una tirada amplísima, o sea, que quiero decir que no era un boletín de barrio, que era pues un periódico de una dimensión y de una importancia, y bueno, pues fue todo gracias a Severín, ¿no? Empecé también a investigar, bueno, pues a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Rosario de Acuña, que es una figura, en fin, que la admiro y la quiero con locura. Y bueno, pues estuve pues, buscando periódicos, buscando distinto material de Rosario, que también, bueno, pues Rosario fue una de nuestras pioneras, dramaturga, la primera en representar una obra de teatro en el teatro español, la primera en dar una conferencia en el Ateneo de Madrid, porque sabéis que, claro, en el Ateneo estaba prohibido que las mujeres dieran conferencias, bueno, prácticamente que asistieran, ya fue un logro que asistieran, pero dar una conferencia, aquello era tremendo, ¿no? Bueno, pues fue la primera, ella era también periodista, era masona, bueno, poeta, una poeta de renombre, y bueno, pues una persona que se fue radicalizando con los años y bueno, vivió en la miseria, ultrajada, la llamaban demente, la llamaban bueno, bruja, y bueno, era montañera, tenía, en fin, un vínculo con los animales y un vínculo con la ecología bastante importante, como muchas de ellas, ¿no? Que parece que la ecología la hemos descubierto ahora y no, o sea, todas estas mujeres, muchísimas de ellas, pues tenían ya un vínculo muy estrecho con la defensa de los animales, tal y como se entendía en el siglo XIX, como es lógico, claro, que no tiene nada que ver a cómo lo podemos entender ahora, pero bueno. Entonces, bueno, pues empecé a perfilar estas mujeres y otras, y bueno, de ahí hicimos un documental, en fin, un documental, llamarlo, imaginaros al inicio de los años 80 lo que podía ser, pero bueno, que estaba cuidado, era bastante cuidado. Y bueno, pues yo luego, después de esa etapa, seguí investigando, y entonces, según con los años iba investigando, porque no lo he dejado, desde entonces acá, pues no lo he dejado, he tenido esa curiosidad
tengo un debe con todas estas mujeres que nos han precedido, pues tengo un debe y un compromiso personal y ético con ellas, dijéramos, ¿no? Y entonces me fui dando cuenta que el enfoque que yo daba en ese momento era un enfoque completamente errático, ¿no? Que era también debido pues, a la falta de información, porque en España, claro, pues acabábamos de salir del franquismo, el material que teníamos era muy pobre, los libros eran escasísimos, bueno, o sea, que decir que no, que había una contextualización, ¿no? de eso, pero yo el enfoque que estaba dando eran mujeres, 3 o 4 mujeres, que eran un ramillete de mujeres, en fin, como de relieve en un mundo netamente masculino, ¿no? Pero que eran una excepción a lo que había en el siglo XIX. Entonces yo fui comprendiendo de que eso era absolutamente desacertado, porque claro, según investigaba veía que eran muchísimas más mujeres, que no eran ese pequeño ramillete del que conocíamos, y luego, por supuesto, de que no era una excepción, por tanto, pues no era una excepción. Y entonces, el hablar de excepción a día de hoy considero que es un aspecto más pues de la discriminación y un aspecto más de la exclusión. Es decir, que eran una excepción, pues es obviar a todas las demás que no lo eran. De otra parte, también, pues claro, que eso sigue abundando mucho, ¿no? Cuando se hace semblanzas de mujeres, ¿no? Eran literatas, eran no sé qué, era, sin contextualizar el espacio, sin contextualizar históricamente dónde estaban, porque claro, estas mujeres, pues en general, en fin, no decían, pues mira, hoy me levanto y voy a escribir un poema. No, estaban vinculadas, pese a esa creatividad, estaban vinculadas a otros movimientos de mujeres, a otros movimientos emancipatorios, ¿no? Pues eran anticlericales, eran masonas, eran librepensadoras, eran muchísimas cosas, entonces tenían un vínculo en lo social, por lo tanto, pues claro, las investigaciones de esas mujeres había que incluirlas en lo colectivo, en los procesos colectivos y en los movimientos colectivos. Por eso, pues claro, dije, esto hay que dar otro enfoque a lo que se entiende por historia, ¿no? Yo, en fin, me considero muy camusiana, muy de la filosofía de Albert Camus, y bueno, pues él decía que yo lo suscribo y lo comparto y lo tengo siempre mucho en mente, o sea que no hay que ponerse al lado de quienes escriben la historia, sino al lado de quienes la padecen, ¿no? Entonces a mí esto no se me olvida nunca, cada vez que quiero enfocar algo, de decir, no me voy a coger al lado de los vencedores, sino al lado de toda esa gente anónima, de toda esa gente que ha sufrido, que necesita que le demos voz, ¿no? Entonces por eso pues fui cambiando esa manera de interpretar y esa manera de investigar, y fueron esas las pautas que, en fin, que me fueron llevando, ¿no? En 2003, mi compañero Agustín Villalbello hicimos una revista, porque siempre pues, he estado en proyectos contraculturales, porque por supuesto nos hemos financiado nosotros de nuestro bolsillo, entonces una revista que se llamaba Tiempos Salvajes, que era pues, underground y bueno, pues muy relacionada con los movimientos antiglobalización de entonces, y bueno, pues ahí quería meter a todas estas mujeres que fui recopilando, pero claro, vi, aunque metí alguna, pero vi que una revista no era en fin, el sitio, porque claro, eran tantas que no me cabían, ¿no? Y bueno, pues la revista en papel tuvo muy poca duración, la hicimos en internet, y bueno, pues claro, en internet pues todavía es mucho más breve. Se me oye, ¿no? Gracias. Todavía es mucho más breve, con lo cual, pues ya a partir de ahí dije, bueno, pues tengo que dar una estructura de libro a todo esto, porque pues es en fin, la única manera que tengo. Y bueno, pues creamos la editorial alternativa La Linterna Sorda, y Rebeldes Periféricas fue el primer libro que salió justo ahora en abril de hace 15 años, ¿no? Cuando lo saqué, para que veáis lo que han cambiado los momentos, ¿no? Bueno, pues fue bastante desalentador, porque tanto en las librerías como el distribuidor como tal, pero bueno, ¿dónde vais con un libro de mujeres? Si el feminismo nada, no tiene ningún tipo de interés, pero os lo vais a comer, tal. Bueno, pues es que era la situación que había, bueno, porque había un descrédito de la palabra feminismo ligado a lo institucional entonces, estoy hablando de hace 15 años,
Y bueno, pues tenía muy poca acogida, nada que ver a lo que hay ahora, que ya ahora es un boom de marketing y ahora pues eso, la Margaret Thatcher es feminista, la princesa no sé qué es feminista, o sea, que ahora todo el mundo, bueno, y ya rebeldes y revolucionarias son todas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pasado como de un lado a otro punto, ¿no? Quería con el libro, bueno, yo soy antijerárquica por naturaleza, antiautoritaria, o sea, defiendo el movimiento antiautoritario en todos los aspectos de la vida cotidiana, entonces no quería, el libro que estaba construyendo, no quería que tuviera una narración lineal como tienen los libros de historia, porque a mí no me valía eso, para lo que yo quería contar no me valía, ¿no? Es decir, o sea, un libro de historia, 500 páginas, texto seguido, fechas, texto seguido, y así hasta las 500, ¿no? Entonces, pensé en que tenía que darle otra estructura, ¿no? Y bueno, en fin, me he ganado la vida siempre, mi oficio es el diseño gráfico, soy diseñadora gráfica y periodista gráfica, y entonces empecé a construir, ver de qué manera todo eso lo podía contar de otra manera, ¿no? Pues eso, más parecido a lo que pudiera ser una pequeña enciclopedia, un libro de consulta, donde bueno, pues las imágenes tuvieran mucha importancia, que me costó mucho trabajo encontrar las imágenes, y bueno, donde también pues en esos momentos la hipertextualización, es decir, en una misma página contar varias cosas y dar, en fin, distintos referentes, tuviera cabida, con lo cual, bueno, pues tuve que deshacer el libro muchas veces hasta que por fin di con esta fórmula que, bueno, pues en fin, tendrá sus pegas, pero bueno, pues ha sentado un precedente en los libros de historia, porque bueno, pues es un libro que si lo quieres leer todo seguido lo lees, y si quieres consultarlo por trocitos o por tal, pues puedes perfectamente, ¿no? Entonces, pues la verdad me siento muy orgullosa no solo del contenido, sino de esta manera de exponer los hechos históricos, ¿no? De otra parte, tengo que decir las dificultades con las que me encontré, porque claro, si hablar a lo mejor de lo que es los inicios del movimiento obrero, pues de los movimientos más emancipatorios, es complicado por la falta de documentación. Imaginaos lo que suponía, lo que supone pues encontrar documentación sobre la historia de las mujeres del siglo XIX en plan colectivo, sobre pues los movimientos de mujeres que, en fin, que luego de ahí destacan X mujeres, pero particularmente estuvieron, eso como he dicho, en unos ámbitos colectivos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me leí, mis fuentes de investigación son casi todo pues, periódicos de la época, que había muchísimos, siguen siendo muy desconocidos, pero había, en fin, la gente se volcaba en escribir periódicos emancipadores desde el inicio del siglo XIX, fueron también libros del momento, ¿no? Y bueno, que por lo menos fueron 500 libros los que me leí, más luego, claro, todas las referencias posteriores a los libros de 1970 hacia adelante, ¿no? Por poner un ejemplo del desastre, ¿no? Del desastre y la ocultación que ha habido de todo esto, pues dije, bueno, me voy a leer las actas de la primera Internacional Obrera, es decir, 6 tomos de 500 páginas cada tomo en francés, y entonces dije, bueno, pues ahí digo yo que habrá alguna referencia pues de las primeras mujeres internacionalistas. Pues después de ti, me encuentro, claro, mucho más, mucho Engels, algo de Bakunin, de no sé quién, bueno, pues las figuras más destacadas de las intervenciones, y entonces en un parrafito citaban a André Leo, que le ha escrito un libro, porque es bueno, pues, una escritora y una pionera importantísima, ¿no? de la primera internacional, de la Comuna de París también. Y bueno, pues estaba Elizabeth Dimitrov, que es otra comunera parisina, estaba Victoria Claflin, que bueno, pues Victoria Claflin era una norteamericana del movimiento Amantes Libres, el movimiento por el amor libre, que también era un referente allí en Estados Unidos, y bueno, fue quien tradujo El Capital de Karl Marx. Y estaba también una tal Tusi. Yo procedo pues del marxismo, de joven he sido marxista,
Y gracias a eso, pues supe que la Tusi, que pasaba los papeles a limpio de las actas, no era ni más ni menos que la hija pues, de Karl Marx, ¿no? Que Karl Marx la llamaba Tusi coloquialmente, Eleanor Marx, una figura de primer orden, bueno, pues de la Sociedad Fabiana, de la Primera Internacional, en fin, traductora y correctora de los textos del padre, con una importancia en el movimiento obrero inglés increíble. Bueno, ella hizo un libro, la Comuna de París, que ahora con el, en fin, el centenario de la Comuna, pues es Lisa Garay quien lo firma, pero lo hizo ella y sigue sin reconocerse su autoría. Bueno, pues esa mujer tan increíble era la Tusi, que para que pasen los papeles a limpio y transcriba no sé qué, ¿no? Bueno, pues ya digo, de esos 3.000 folios, pues bueno, pues esas eran las únicas referencias a las mujeres internacionalistas, que fueron muchísimas en cada país. Hubo muchísimas, claro, eran internacionales, como es lógico, había chinas, había japonesas, claro, la primera internacional, hasta en África, ¿no? O sea, que quiero decir que, claro, la importancia que tuvo organizativamente, bueno, pues ese era el dato, con lo cual podéis pensar, de ahí todo lo, en fin, todo el sufrimiento de intentar buscar para acá, para allá, porque es que no había manera, ¿no? Considero que el libro de Rebeldes no es un libro acabado, sino yo entiendo pues lo que es la investigación como algo vivo, como algo dinámico, y entonces, bueno, pues lógicamente, según se investiga, o investigo yo, investigan otras compañeras, otros compañeros, bueno, pues se van sacando cosas nuevas y a lo mejor lo que das por hecho en un año, pues en 3 aparece un documento nuevo que te lo refuta, o un dato que está mal. Bueno, pues es decir que tiene que estar en continuo movimiento. Y luego, por otro lado, considero que la investigación es un acto colectivo, ¿no? Entonces, yo me he basado en antecesoras y antecesores, ¿no? Y entonces creo que hay que tener un reconocimiento con todas esas personas que nos han precedido, que han dedicado muchísimo tiempo y que hay que, bueno, pues pensar eso, que sus contribuciones nos han valido, como mis contribuciones de ahora pues valdrán a otras personas, pero vamos todas hilando en ese trabajo, porque es que ahora pues la verdad tengo mucha desesperanza, ¿no? Porque veo, bueno, pues que es que, en fin, es un recorta y pega, ahí claro, como hay tal consumo de libros de mujeres, porque es que hay que llamarlo así, pues resulta que están saliendo libros como churros, se investiga muy poco, te copian todo, hay exposiciones de todo tipo, te copian muy poco sin citar, y bueno, considero que esto entre nosotras no se debe hacer. O sea, así de simple, ¿no? Y entonces yo veo que sigue habiendo, y la verdad, bueno, pues en fin, yo que soy una persona sensible, me descorazono, ¿no? Y bueno, pues considero que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, el referente y el agradecimiento a quien nos ha precedido. De otro lado, a partir de Rebeldes, bueno, pues todos los hechos y todo lo que yo fui investigando, que yo misma ni me lo creía, porque yo decía, madre mía, es que esto, claro, pues, lógicamente yo aprendí mucho, ¿no? Y decía, bueno, esto es, ¿cómo esto no nos ha podido saber? ¿Cómo no hemos podido indagar en tal cosa? Bueno, pues todo lo que fui incorporando ha hecho cambiar determinados aspectos de lo que se entendía por la historia del movimiento de las mujeres, ¿no? Por un lado, por ir resumiendo, pues acopié a muchísimas mujeres que fueron maestras y fueron periodistas pioneras, ¿no? Entonces eran las primeras maestras laicas y racionalistas, es decir, que se basaban en la razón para dar las clases, no en la superstería religiosa, y bueno, pues fueron muchísimas, desde Soledad Gustavo hasta, bueno, por ejemplo, hablando de la primera internacional, una figura que me flipa mucho, que es Guillermina Rojas Jorguís, una de nuestras primeras mujeres internacionalistas. Bueno, pues ella fue una de las primeras en tener la titulación de maestra, que luego, claro, era tan revolucionaria que la quitaron del medio y ya no pudo ejercer más, y la mujer pues fue costurera y se buscó la vida como pudo, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, casi todas, muchas de ellas eran maestras y luego periodistas. Entonces, el nivel de mujeres periodistas
pero no solo periodistas, sino directoras de prensa emancipadora, editoras de prensa, es que era abismal, ¿no? Entonces constaté que prácticamente el nivel de mujeres periodistas era muy parecido al que hay hoy. Lo cual, claro, esa cosa que tenemos, no, es que en el siglo XIX, es que o sea, el volumen, claro, la población, evidentemente la población no es la misma tampoco, ¿no? La población censada, ¿no? Pero claro, el nivel es que era tremendo, ¿no? En un momento en que las mujeres no tenían entidad jurídica propia, o sea, no podían disponer de su salario, no podían tener bienes, no podían escribir, porque escribir estaba vetado, por eso muchas de ellas escribían con nombre masculino, y bueno, no digamos, claro, el editar prensa o el ser directoras de periódicos. Entonces, claro, las cerraban los periódicos, las ponían multas, pero bueno, pues no importaba, volvían de nuevo a escribir en esos periódicos, o los cambiaban de nombre o se cambiaban de ciudad, pero esos periódicos existían. Y bueno, los periódicos es que han sido a nivel internacional, ¿no? Aquí pues es que hemos tenido muchísimos, ¿no? La Conciencia Libre, que fue un periódico también hecho por mujeres, donde estaban pues Belén Sárraga, estaba Rosario de Acuña, estaba Ángeles López de Ayala, estaban, bueno, muchísimas mujeres, que era un periódico netamente de mujeres, ¿no? El primer periódico que yo descubrí cuando hice el libro de André León fue el periódico La Femme Libre, La Mujer Libre, un periódico hecho que lo ponía así, el subtítulo era periódico hecho por mujeres obreras para mujeres obreras, un periódico de 1832, La Femme Libre, que luego pensando, pues me entró la duda de si el periódico, la revista Mujeres Libres de la agrupación Mujeres Libres tuvo que ver, pero yo creo que no, en fin, que no lo conocían, estaban en la misma aspiración, ¿no? Pero bueno, para que veáis desde cuándo existen los movimientos de mujeres, o sea, estoy hablando de 1832. Pues en América Latina, en América del Sur tenían también, las chinas y las japonesas tenían, también Seito, un periódico muy importante, es decir, que es que había la Front, que la he citado antes, también, o sea, es decir, que había, y quienes escribían, como digo, muchas de ellas eran maestras tituladas. También vi que había pintoras, que había coreógrafas, que había actrices, que había muchísimas mujeres de la rama de la creación, también unidas a todos estos movimientos, porque parece que en el siglo XIX pues no eran todos hombres, y no es así, ¿no? Entonces estaban también muy involucradas en la parte esa colectiva, aparte lógicamente de su creatividad particular, pero estaban vinculadas a todos esos movimientos, ¿no? Pues por decir en particular la hermandad prerrafaelista, que a mí me interesa y me gusta mucho, pues estaba May Morris, que era la hija de William Morris y Jane Burden, ¿no? Jane Burden seguro que la conocéis, porque aparece pues en todos los cuadros de Rossetti, bueno, que además tenían unas relaciones muy abiertas, muy libres entre ellos. Entonces, May Morris era bordadora, era diseñadora, era escritora, aparte, lógicamente, de defender los derechos de las mujeres, era lesbiana, bueno, más bien bisexual, pero bueno, estuvo pues muchísimos años con una pareja suya y bueno, pues en fin, sin ocultarlo, cosa que en ese momento pues también era muy difícil las relaciones entre mujeres así que se hicieran visibles, ¿no? Estaba Elizabeth Robin, que era también una actriz muy importante de Estados Unidos, estaba Mina Loy y Valentine Saint-Point, las fundadoras del movimiento futurista francés, estaba Suzanne Baladon, que es una pintora francesa maravillosa, y bueno, pues que esta también era defensora del amor libre. Estaba Dufau, que también pues, era de la Front, la que le hacía las portadas a la Front. Es decir, que había una playa de mujeres creadoras, bueno, pues que también han pasado muy desapercibidas, ¿no? Luego, por otro lado, otro de los aspectos que pude ir uniendo era que las primeras universitarias eran prácticamente todas mujeres muy avanzadas
y procedían de ámbitos revolucionarios. O sea, había muchísimas nihilistas rusas, estaba Rosa Luxemburg, que fue la primera en doctorarse en ciencias políticas y económicas. Entonces, en Europa, bueno, quizá en el mundo, estaba la Universidad de Zúrich, que fue la primera en admitir a mujeres. Y bueno, pues estas, pese a la idea que podemos tener, evidentemente eran de familias más o menos acomodadas, ¿no? Pero bueno, renunciaron a sus privilegios de clase y bueno, pues después en fin, de hacer las carreras universitarias, se dedicaron a la revolución por entero, ¿no? Y luego lo que pude ir constatando, tanto en España, ¿no? Dolores Aleu, como bueno, todas las primeras universitarias, es que la mayoría eligieron la medicina por su función social, la medicina para atender a las mujeres y a los niños obreros, ¿no? Porque claro, pues la medicina era solo para las clases privilegiadas porque la gente obrera no podía pagarlo y bueno, todas estas mujeres, como digo, las españolas como las del resto del mundo, ¿no? Emma Goodman no hizo medicina, pero sí hizo enfermería, y obstetricia, también se graduó en Zúrich y gracias a eso pues también en el Lower East Side, en el barrio emigrante de Nueva York, pues atendía a todas las mujeres obreras y a los partos, es decir, que había una sensibilización muy clara de todas estas pioneras nuestras, ¿no? Todas sufrieron el descrédito, sufrieron la marginación, sufrieron la mofa, sufrieron la cárcel, porque es que muy pocas hay que no, en fin, que no estuvieron encarceladas, ¿no? Y bueno, pues las llamaron prostitutas, las llamaron antinaturales, las llamaron lesbianas, las llamaron brujas, dominantas, locas, y bueno, pues con unos calificativos que a lo mejor pues poco han variado a lo que hoy se puede calificar a determinadas mujeres, ¿no? Vi que también hubo bastantes suicidios, ¿no? De estas mujeres, porque claro, era tal la presión social que muchas de ellas pues se suicidaron, ¿no? Las dos hijas de Karl Marx, Laura Marx y Eleanor Marx, se suicidaron. Se suicidó Matilde Charner, que era una escritora importantísima, muy desconocida, republicana federal, una revolucionaria tremenda también del inicio del siglo XIX, que se pasó toda su vida en prisión y bueno, pues claro, estaba tan malita, bueno, que se quitó la vida, ¿no? También se suicidó Charlotte Perkins Gilman, también una mujer increíble, bueno, pues economista de la talla, puso en el sofá a Karl Marx, ¿no? Y bueno, pues esta mujer tuvo una depresión por posparto y el marido lo que hizo ingresarla en el manicomio y prácticamente pues no, en fin, no pudo superarlo nunca, tenía muchas crisis de depresión y acabó suicidándose y bueno, pues todo ese relato está en uno de sus libros maravillosos que es The Yellow Wallpaper, el papel pintado amarillo, ¿no? Porque bueno, pues claro, el marido la encerró primero en su habitación y claro, era todo, pues eso, su habitación era del papel pintado amarillo, ¿no? Luego otras, la mayoría también, las metían en los manicomios, porque claro, como las mujeres no tenían, como he dicho, entidad jurídica, era el marido o el padre el que podía tal, pues entonces a la que era un poco díscola o que pues bueno, tenía una sexualidad, reivindicaba una sexualidad propia, pues iba al manicomio, bajo la histeria o bajo la ninfomanía, porque eso estaba considerado como una enfermedad, entonces no es una histérica, manicomio, no es una ninfómana, manicomio. Todo, lógicamente, por reivindicar el deseo de la mujer, claro, como el deseo sexual que tiene la propia, que tenemos cada mujer, ¿no? Y bueno, pues ahí también vi todas las perrerías, estuve investigando de todas las perrerías que hacían en los manicomios, ¿no? Y bueno, pues entre ellas, claro, que eran mujeres absolutamente lúcidas, mujeres avanzadas, como digo, pues les extirpaban los ovarios, les hacían las histerectomías, les metían en bañeras de agua helada, más luego agua hirviendo, bueno, pues, en fin, unas cosas pues bastante horrorosas, aparte, claro, de tenerlas ahí encerradas, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos, porque claro, el libro abarca mucho,
Puedo citar a Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier fue una de las primeras antropólogas y médicas francesas, y ella se dedicaba a hacer abortos a las mujeres obreras que no podían pues tener más niños, porque claro, tenía muchísimos niños, las atendía, ¿no? En los barrios obreros de Francia las atendía. Ella estuvo en el anarquismo, luego fundó el Partido Socialista francés y luego retornó otra vez a las ideas anarquistas, pero se movió pues en esos ámbitos. Y claro, una mujer de una lucidez tremenda que escribía en La Fron, aquí era muy querida también en el Estado español. Y bueno, pues prácticamente, claro, la dijeron que o cesaba de hacer esa actividad o iba al manicomio, con lo cual, claro, estuvo muchísimos años en el manicomio hasta que quedó pues hecha una piltrafa con lo que fue, ¿no? Y porque no salió, ¿no? Otra mujer curiosa es Concha Morel. Concha Morel, que también la descubrí hace años, justamente leyendo de un libro que hice de un pionero periodista, Luis Bonafous, que también apoyaba mucho a las causas de las mujeres. Y bueno, pues hizo un artículo, Luis Bonafous hizo un artículo sobre Concha Morel que dije, pues qué curioso porque yo no la conocía. Y entonces, pues Concha Morel fue la amante de Benito Pérez Galdós durante muchos años, por lo menos 12 años. Y bueno, pues era la correctora y de alguna manera la editora de los textos de Benito Pérez Galdós. Benito se inspiró en ella para hacer Tristana la loca, en fin, la novela que luego pues Buñuel llevó a cine, pues en fin, que ahora pues es un clásico del cine. Y bueno, pues Concha Morel, que era de Santander, bueno, pues ella Galdós la llamaba histérica, la llamaba loca, la quebró completamente. Ella era actriz, era escritora, era anarquista, era feminista, o sea, una mujer también de un empaque intelectual en fin, y social considerable. Bueno, pues la quebró y bueno, pues la dejó, por Luis Bonafous, como digo, la dejó en la miseria, la abandonó. Y bueno, pues Concha Morel pues no pudo más y se suicidó pues 42 o 43 años, se suicidó bastante joven, ¿no? Bueno, pues en fin, esto es para un poco de cómo nos trataban, ¿no? Y cuál era el estrato, en fin, y el magma social en el que vivíamos, ¿no? También en el libro, con todo esto que fui acopiando, empecé a deconstruir muchos conceptos de lo que es teoría feminista, ¿no? Por ejemplo, las olas, que siempre yo llevo una batalla ya de 2 décadas para deconstruir lo de las olas del feminismo, porque eso es horroroso. O sea, el feminismo es un continuo, o sea, evidentemente con los flujos y reflujos de las luchas, pero claro, es un continuo. Tú no puedes meter en cajitas, ¿no? Como decían los del underground, ¿no? El little boxing, ¿no? En cajitas tú no puedes decir, no, de tal año a tal año lo meto en una cajita, de tal no sé qué a tal no sé qué lo meto en otra. Pero es que luego es un concepto absolutamente etnocéntrico, absolutamente excluyente, porque claro, nada más que recoge, las olas empiezan con Seneca Fall. No, perdona que te diga, es que aquí teníamos a las socialistas utópicas en toda Europa, que fueron las pioneras, las sansimonianas, ¿no? Las de las teorías de Saint-Simon y las teorías de Fourier fueron las primeras, pero vamos, con una clarividencia y con una modernez que a mí me deja apabullada, ¿no? Y entonces, bueno, pues, o sea, antes de Seneca Fall es que hubo muchísimas. Estaban las cigarreras, estaban las lavanderas. O sea, el movimiento obrero no se puede entender sin las cigarreras, ¿no? Que en el libro también fui de las primeras que investigó a las cigarreras, porque es que eran alucinantes esas mujeres, ¿no? Que ya pues en 1830, 1840 montaban unos motines de 3 pares de narices, hacían acciones luditas, rompiendo la maquinaria de liar tabaco porque quitaba puestos de trabajo, claro, era pues los inicios de la revolución industrial, consiguieron las primeras salas de lactancia en las fábricas, las primeras organizaciones de resistencia y socorros mutuos,
O sea, y eso que estoy hablando de 1830, 1840. Entonces, no me habléis de Seneca Falls, porque es que aquí tenemos muchísimo más recorrido y entonces no se puede. Y luego, pues por ejemplo, eso, 1930, ¿no? Es que la organización y el colectivo más importante de mujeres fue Mujeres Libres. Esa está excluida porque como no cabe ninguna caja en ninguna fecha, pues no. Las mujeres de América del Sur, claro que hicieron, pues eso, toda la huelga, la maravillosa huelga esta de las escobas que hicieron en Argentina en 1907, que fue tremendo, que salían todas con sus escobas pues para luchando contra la subida de los alquileres, que bueno, pues seguimos con la misma batalla. O sea, al siglo y pico después seguimos con lo mismo y tenemos que salir con las escobas, no solo las mujeres, sino todo el mundo. Bueno, pues es que eso no se recoge en ningún lado, la china, la japonesa, yo qué sé. Entonces, o sea, es horroroso. Así que, por favor, en fin, os pido encarecidamente no usar lo de las olas del feminismo porque es tremendo. O sea, hablar pues, de los movimientos que ha habido a lo largo de la historia, tampoco es más, ¿no? Luego, de otra parte, pues decir eso que los movimientos de mujeres empezaron al inicio del siglo XIX, con el inicio, justamente, claro, siempre ha habido luchas, siempre ha habido revueltas, pero claro, como movimiento social, pues no surgió lógicamente hasta que, en fin, se instauró pues el capitalismo industrial, ¿no? Que dejaba en la miseria a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron a surgir las teorías socialistas, las teorías anarquistas, las teorías de la emancipación de las mujeres, las teorías antimilitaristas, que también vienen de esas fechas, las teorías pues anticlericales, o sea, toda una serie de movimientos que nacen de ahí y entonces, pues bueno, de ahí se empieza a hablar de los movimientos de emancipación de las mujeres, que hay también mucha pelea con esto, ¿no? El feminismo, ¿no? Es que en cada momento, o sea, las palabras se definen por su uso. Entonces, una misma palabra en un momento tiene un uso y en otro momento pues tiene otro uso distinto porque socialmente pues se le da otro uso, ¿no? Entonces, yo estas polémicas que hay, ¿no? Con el anarquismo me pasa mucho, ¿no? No es que las anarquistas no eran feministas, no es que las feministas eran burguesas, no es que... Entonces vamos a dejarnos ya de cuestiones semánticas y bueno, pues vamos a hablar de lo que realmente había por debajo, que era pues un movimiento avanzadísimo de mujeres. En cada momento histórico se llamó de una manera o hubo varias vertientes, evidentemente, pero no eran excluyentes unas de otras, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el sufragismo, que se tiende mucho a unir eso, como digo, sufragismo con movimiento de mujeres, no, es que no hubo, el feminismo nació a principios del siglo XX, de 1911, 1930, porque claro, el feminismo era sufragismo. No, vuelvo a repetir, que nació, llevamos ya con movimientos de mujeres prácticamente 2 siglos, ¿no? Hablo también en el libro de que, bueno, pues los movimientos de mujeres hay que hablarlos en plural. También fue uno de los primeros libros que reivindicaba el hablar de feminismos en plural, porque tenemos que los grandes movimientos sociales son movimientos vivos, movimientos que tienen una entidad social y por lo tanto hay que pluralizarlos, porque son heterogéneos, son muy amplios, unas pertenecemos a un tipo de movimientos, otras a otros, pero no hay un solo feminismo. Entonces es importantísimo hablarlo en plural para que podamos estar incluidas todas, ¿no? Y ver la variedad y la hermosura de todo, de la pluralidad de todo ese movimiento. Hablo también de que entiendo la cooperación como un sistema vivo, ¿no? Esto para mí es importantísimo. En el siglo XIX también nacen las ideas darwinistas, las ideas de Darwin, que al pobre Darwin pues se la ha machacado, ¿no? Porque, bueno, pues parece que estos documentales de los leones que se comen a... Tengo consuelo. Y además,
Entonces, bueno, pues el darwinismo social, no el pez grande se come al chico. Darwin nunca dijo nada de eso, sino, bueno, pues él hablaba de los más aptos, no hablaba de que el pez grande se come al chico, ni de que el león se come a la cebra. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza a haber figuras que partiendo de esas ideas las sobrepasan, ¿no? Entonces ahí está Piotr Kropotkin, que además de teórico anarquista, era un geólogo, era un geógrafo, un zoólogo y un filósofo de primera magnitud, que él, partiendo de esas teorías, dice que hay que ir más allá y empezó a investigar y a establecer de que las especies que más habían cooperado eran las que más habían sobrevivido y las que más habían avanzado, ¿no? Entonces es su tesis de la ayuda mutua y del apoyo mutuo, ¿no? Tanto especies humanas como especies de la flora y de la fauna, ¿no? Y entonces a partir de esas teorías de Kropotkin, de la cooperación, se empieza a establecer de que esas teorías de la cooperación en el ámbito de las ciencias naturales hay que aplicarlas a la cuestión social, hay que aplicarlas a lo social. Es decir, tenemos que crear sistemas cooperativos entre las personas, tanto la cooperación en colectivos, dijéramos, como la cooperación en cooperativas, ¿no? Entonces empiezan a surgir cooperativas de producción y consumo. O sea, cooperativas, bancos, Proudhon creó una especie de mini banco social pues de ayuda a la gente que más lo necesitaba. Victoria Crafting también en Estados Unidos. O sea, empieza a ver el Regina del Amo también que empieza a crear las primeras cooperativas. Micaela Chalmeta, igual. Entonces, todas esas teorías de la cooperación, darles una entidad social y una entidad para que nos sirva de herramienta pues para, en fin, para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, todas estas ideas de Kropotkin pues han tenido una vigencia, siguen teniendo una vigencia tremenda. Y está Lynn Margulis, que no sé si la conocéis, bueno, pues es una bióloga importantísima, norteamericana, que bueno, pues todo el mundo conoce a su compañero que fue Carl Sagan, pero a Lynn Margulis no, pero bueno, tiene una entidad tremenda. Entonces, claro, pues Lynn Margulis se adentra en esas teorías de la cooperación, ¿no? Y bueno, pues corrobora los años 70 lo que Kropotkin había dicho pues casi un siglo atrás, ¿no? Estaba también Fritjof Capra, ¿no? Con toda la idea de Gaia, esa idea tan ecológica, que tanto necesitamos, ¿no? de que Gaia, la Tierra, es un ser vivo donde estamos todos vinculados, todas las especies, ¿no? Bueno, estaba Faustino Cordón también, que era también pues, un biólogo español que también tenía esas teorías, donde las personas y el resto de las especies habían avanzado y estaban interconectados. Y luego desde el ámbito de la antropología pasa lo mismo, ¿no? O sea, ha habido antropólogas y antropólogos donde, bueno, han constatado que eso ha sido así. Entonces quiero citar a un antropólogo, que ya te digo que hay bastantes, pero bueno, este fue como el pionero de abrir esa beta, ¿no? Que era Carl van Schaick, que dice: el patriarcado es una anomalía de la humanidad. En el comienzo de los tiempos, hombres y mujeres eran iguales. Fueron el sedentarismo y la propiedad privada los que acabaron cambiando la situación. Hace 10.000 años, las mujeres trabajaban la tierra en un régimen de propiedad comunal y tenían gran influencia social. Bueno, pues esto, que ya digo que es un, en fin, que del ámbito de la antropología también se está incluyendo, esto es así. Desde la Edad Media es así, y yo, bueno, y vamos, hablo de mí, pero seguro que las que tenemos un poquito más de edad, esto lo sabemos. O sea que tanto en las ciudades pues había esa cooperación del vecindario, de las mujeres de los barrios obreros, por lo menos yo procedo de la clase obrera, entonces de los barrios obreros donde bueno, pues las vecinas cuidaban a los niños de otras vecinas, les daban la merienda.
O bien, bueno, pues también en la parte campesina, ¿no? Mi familia es de Tazones, de Asturias, y bueno, pues ahí precisamente en Tazones todas las redes hay una, en fin, una historia de siglos, ¿no? Donde las redes eran comunales, los pescadores y las barcas eran comunales, lo que sacaban del pescado se lo repartían, y bueno, pues yo eso lo he visto pues en la aldea de mi origen, ¿no? Bueno, pues que todos los vecinos ayudaban a segar, ayudaban, o sea, que esas prácticas comunales o en Valencia y en muchos sitios el agua es comunal, o sea, es decir, esas prácticas comunales que ya van estando cada vez más en desuso porque, bueno, pues claro, el pirañeo capitalista, ¿no? Y de comercializar y bueno, pues de privatizar todos los bienes comunes se está dejando sin estas prácticas, pero esto sabemos que es así porque lo hemos vivido, ¿no? De otro lado, decir, ya para acabar, porque es así, dejo espacio para que podáis intervenir. Quiero acabar porque quería leer un poema de Lensárraga, pero no me entretengo más. Bueno, voy a acabar con las pioneras futuristas, que a mí me flipa mucho. Que lo lea. Mira, tienes ahí, por favor. Sí. Lea, pues sí. Bueno, pues nada, porque tengo de Rosario de Acuña, bueno. Pues nada, voy a leer un poema de Belén Sárraga, que os he hablado de ella. Belén Sárraga es otro figurón, ella era la maestra, era periodista, directora de periódicos, hizo medicina, bueno, pues estaba influida por las ideas de Pi Margall, que fue, aparte de ser presidente de la Primera República, fue quien tradujo a Proudhon. Entonces, todas las ideas federativas que tenía el anarquismo y Proudhon en particular las trajo a España, y entonces Pi Margall consideró de que España había claro, pues era una nación de naciones, ¿no? Y entonces fue el que de alguna manera dio coexistencia a esa pluralidad de naciones que es España, ¿no? Y bueno, pues como digo, esta Belén Sárraga pues tuvo de profesor a Pi Maragall, tuvo de profesor a Ramón y Cajal, a Odón de Buen, que también Odón de Buen es el iniciador de la oceanografía en España y, bueno, pues en fin, una persona muy poco conocida. Y bueno, pues Belén Sárraga, además de todo eso, que era bellísima, era una mujer que creo que, bueno, pues que es que a la gente la encandilaba con su oratoria y, bueno, la gente salía enfervecida de los actos en manifestación, o sea que hay muchos datos que, bueno, que lo demuestran. Y entonces, bueno, pues ella fue la primera mujer en afiliarse al Partido Republicano Federal en 1900 y la primera mujer en presentarse a una candidatura como presidenta de gobierno del Partido Republicano Federal de Pi Maragall en 1932. Entonces, bueno, pues el devenir de Belén Sárraga, como tantas otras, murió en el exilio. Yo estuve indagando mucho en México. Y bueno, pues claro, el exilio de México, que parece que eran todos, bueno, es que vivieron todos muy bien, no, había también clases, dentro del exilio mexicano también había clases, y bueno, toda la gente republicana federal y toda la gente anarquista lo pasó francamente mal. Y yo descubrí que Belén Sárraga murió atendiendo, tenía que trabajar siendo una anciana, y murió, bueno, pues atendiendo en una tienda de poca tal, subiendo claro, tenían que subir escaleras para coger los productos tal y cual, ella no tenía edad, y bueno, pues ese fue en fin, el reconocimiento de Belén Sárraga. Belén Sárraga estuvo muchos años exiliada, como todas, entonces se recorrió América Latina entera, y bueno, parte del feminismo de América Latina le deben mucho a Belén Sárraga, y de hecho los primeros club de mujeres se llamaron Belén Sárraga en honor a ella, ¿no? Bueno, ella era masona, ella como casi todas,
Ella era anticlerical, ella era defensora de las mujeres, era de la Primera Internacional y bueno, pues estuvo también rondando entre ese anarquismo, ese republicanismo federal de esos años, ¿no? Y bueno, pues hay un poema de ella de 1903 que está en su libro Minucias y dice: arda el fuego sagrado que llamea en los nobles altares del derecho, enmudezca la voz y surja el hecho, ruda lección para la vil ralea, que la razón nuestro estandarte sea y del traidor ante el constante acecho, fuego en el corazón, fuego en el pecho y adelante, soldados de la idea. Nuestra patria humillada y agoniza, envuelta en un infierno de maldad. Su muerte nuestro oprobio sintetiza. Eternos oprimidos, levantad, y que surja del fuego entre cenizas el fénix de la augusta libertad. Este era uno de los poemas que eran ellas muy pasionales y muy... que de todo, que era claro, todo. Y entonces, bueno, pues después de Belén Sárraga, voy a cerrar con las mujeres futuristas que eran flipantes, ¿no? Valentín Sampuán y Mina Loy, ¿no? Que bueno, pues en 1912, 1914, pues Valentín Sampuán escribía: la humanidad es mediocre, la mayoría de las mujeres no somos ni superiores ni inferiores a la mayoría de los hombres, somos iguales, todos merecemos el mismo desprecio. Bueno, esta era Valentín Sampuán. Era amiga y compañera, lógicamente, de movimiento con Mina Loy. Bueno, que Mina Loy es que si me entretengo mucho no acabo nunca, ¿no? Bueno, pues Mina Loy escribió el primer manifiesto feminista que se llama Manifiesto Feminista, ¿eh? O sea, que ha habido otros textos, porque a veces cuando lo digo, ha habido otros textos feministas previos, pero el primer manifiesto que se llame Manifiesto Feminista lo escribió Mina Loy, por lo menos que yo haya investigado hasta ahora. Lo escribió en 1914. Y bueno, pues ese manifiesto permaneció oculto, porque es un manifiesto, ella era muy amiga de Emma Goodman, muy amiga de Isadora Duncan, bueno, de todas estas mujeres muy libertarias y muy libres. Y entonces, bueno, pues este manifiesto con las ideas de ese feminismo de la igualdad resulta incómodo, ¿no? Y bueno, pues permaneció oculto y, en fin, yo he tenido el orgullo de incluirlo en el libro biográfico que hice sobre ella, y es la primera vez, de 1914 a 1916 creo que lo saqué, o sea, pues un siglo que ese manifiesto no se ha editado nunca ni nadie ha tenido la curiosidad de publicarlo en el Estado español, ¿no? Y entonces acabo con Mina Loy, y bueno, pues con un fragmento de ese manifiesto que dice: el movimiento feminista, tal y como está instituido en la actualidad, resulta inadecuado. Mujeres, si queréis realizaros, os encontráis en víspera de una convulsión psicológica devastadora. Todos vuestros complacientes engaños han de ser desenmascarados. ¿Estáis preparados para tal esfuerzo? No puede haber medias tintas. Rascar la superficie de la basura de la tradición no lo logrará la reforma. El único método es la demolición absoluta. Yo sigo pensando y sigo reivindicando la demolición absoluta. Bueno, a ver quién se anima. Pues yo quería decirle a Ana, además de bueno, que es un placer escucharla, que cuando planteé el venir, claro, desde la pandemia, casi nos tenemos que remontar ya hace traer a Ana a un conversatorio. El tema era difícil porque a mí se me planteaban muchos conversatorios. Claro. Es que con Ana no tenemos bastante para una vez. Y entonces recuerdo que planteé, podemos hablar de las mujeres de su libro, volvemos a hablar de los movimientos de mujeres, que fueron muchos y muy escondidos, y que es interesantísimo encontrarlos en el libro. Yo, además, en un momento cuando Carmen me dijo, ¿me puedes mirar a no sé qué? Y dije, entonces fui seleccionando del libro de Carmen movimientos. O sea, lo que dice es un libro tan vivo que puedes ir buscando en cada momento una cosa y te vas encontrando con otras. Entonces decía, bueno, podría ser lo de los movimientos, que es
tremendamente desconocido, o una de las que yo quería era a Amina Loy y el futurismo. Y o sea que bueno, que aquí digo que nos quedan muchas cosas para hablar con Ana. Toma nota, Ana. Bueno, cuando queráis. ¿Hay alguna que levantar la mano? Si no, comento. ¿Tú querías? No, Que yo te me digo. tengo que marchar, Ah, vale. da una pena, ¿no? Sí, ya me lo dijo el chico. Dar Sí, las sí. gracias y a ella y a vosotras, que ha sido Sí, sí. interesantísimo. La sabiduría que tiene y hemos repetido todo. Y cómo lo cuenta, además. Sí, Cómo pues, lo cuenta. a ver, a mí, ya como no se anima, a mí es que esto me parece un libro joya. O sea, es aparte que, bueno, la edición es lo que tú dices, es algo cuidadísimo y luego es un libro que yo creo que es para tenerlo ahí revisando, Claro, revisitándolo de consulta. Y lo que te comentaba, que yo creo que para lo que nosotras hacemos, pues, o sea, es que claro, estábamos todo el rato, Mónica, cada vez que hablabas, mirando a ver si cómo está en Wikipedia y tal, y esto es lo que pasa, que yo he avanzado poquísimo, porque estás constantemente mirando y además sí que me apetece leerlo porque no hay un relato. Aunque tú has dicho, y me parece muy acertado eso de los relatos que siempre ha habido de la historia como lineales, cuando realmente es una amalgama de interrelaciones, de relaciones y de influencias y contrainfluencias y demás, pero el relato que haces es muy, muy amplio, pero al mismo tiempo coherente, ¿no? Y entonces, claro, si no, sería ruido y no tienes que hacer un relato al final, aunque sea muy abierto. Entonces, te da para muchísimo y bueno, yo te felicito. Y luego ya enlazando con una, no sé si es pregunta, reflexión, y tampoco tengo muy claro si lo voy a saber expresar, es ya enlazando con, otra vez nuevamente, con Cuarto Propio, ¿no? Con la labor que nosotros hacemos, cómo meter en una enciclopedia, porque claro, nosotros nos estamos ocupando mucho de meter biografías. Y es verdad que cuando metemos la biografía, una de las cosas que decimos desde un enfoque feminista es contextualizar, poner contexto, porque si no parece que son las mujeres individuales las que son excepciones y hacen cosas, ¿no? Cuando es una historia colectiva, ¿no? Pero quieras o no, claro, el formato de una enciclopedia a veces te fuerza a coger y poner demasiado en valor a la figura, obviando contextos y cosas. Entonces, era un poco esa reflexión porque estaba leyendo el libro y digo, es que es estar constante. Claro, ¿cómo plasmas esto en una enciclopedia que sí, que lo contextualizas, pero claro, estás muy, muy limitada, ¿no? Entonces, bueno, era una reflexión que no sé si tiene que... No, simplemente si tú eso lo tienes, o sea, se tiene que, yo también lo tengo en mente, de contextualizar y decir qué hay detrás de estas figuras a lo mejor más famosas, que evidentemente las había por carisma, por multitud de cuestiones, ¿no? Pues, pero claro, que estaban arropadas por otros. Si tú eso sí, lo tienes en cuenta, siempre algo te sale, aunque claro, lógicamente que vuestro trabajo creo que no lo he dicho, pero bueno, me parece ímprobo también, ¿eh? O sea, que aquí esto del apoyo mutuo, entre muchas vamos haciendo cosas, y eso... Hay una cosa que yo sí he hecho con el libro de Ana, y es que cuando encuentro mujeres que están en el libro de Ana y que están en Wikipedia, o sea, cuando no están en Wikipedia, desde luego es un referente para ya utilizarlo. Pero cuando ya me los encuentro hechas y puedo estar más de acuerdo o no, pero que en general no corrijo demasiado, como bien sabéis, lo que sí que hago es que digo que todo el mundo tenga la misma fuente que yo sé que existe, que es la de Ana. Claro, y entonces lo incluyo en la bibliografía. Por ejemplo, estos días que me iba a venir Ana, pues me he dedicado a meter el libro de Ana en la bibliografía de muchas biografías de mujeres, para que todo el mundo disponga de ese libro, de ese dato que yo también tengo. Y porque a veces pues, es difícil. Es decir, que es una joya porque es que son como muchos libros
dentro de un Sí. libro y todos fáciles de leer, porque las notas al margen o las notas a pie de página, que a veces son un poco arduas y encima con la letra pequeñita Claro. que no la ves, pues Ana les da entidad. Y que una nota que es a pie de página en un libro como este se le dé entidad y tenga ella sola su enjundia, pues me parece que es algo más, o sea, que son, cada vez que coges este libro, y yo conocí el primero, claro, pues vas como encontrándole más valores, vas añadiendo valores, y bueno, pues que estoy encantada. Bueno, esa es la misión, lógicamente. Sí. Claro, que para eso lo hice, porque quiero decir que no es un poco pues la contribución de entre todas, porque yo no he cobrado nada, bueno, no cobro nada por lo que hago, ¿no? Con lo cual, pero considero pues que es mi pequeña contribución y bueno, para socializar, ¿no? Creo que con los conocimientos hay que socializarlos. Y bueno, necesito, o sea que no cobro, aunque necesito el dinero, que coste, ¿eh? Que vivo muy precariamente, o sea, ¿no? Que podía venir de una familia, pues bueno, con más holgura, que no es mi caso, pero bueno, ¿qué se puede cobrar, ¿no? Por este tipo de cosas, pues es mejor eso, ponerlo al servicio de lo colectivo, ¿no? Y ya está. Ana, yo te quería preguntar por el trabajo de la linterna sorda. Cuéntanos un poco bueno, más o menos me ha quedado claro la iniciativa, cómo surgió, pero cómo ha sido esta trayectoria, ¿no? Este recorrido, ¿no? ¿Y por qué la linterna sorda? Sí, por el nombre dices. Sí, bueno, el nombre, claro, provenimos eso del underground. Sí. Entonces era pues una parte de los movimientos Dada, una parte del surrealismo, ¿no? Bueno, pues de determinados poetas, ¿no? A mí Gabriel Celaya me encanta, entonces tiene un poema que se llama La linterna sorda. Jules Renard tiene otro libro que lo hemos incluido en la editorial, que es La linterna sorda, la linterna sub, ¿no? Y bueno, pues era como esa amalgama, ¿no? Como esa cosa, pues bueno, un poco dispar, ¿no? De sorda y de luz, ¿no? Que además pues lo hacemos dos personas que estamos sordas y llevamos gafas, con lo cual, pues bueno, estamos entonados, ¿no? Con la editorial, o sea que... Y bueno, pues eso, queríamos recoger, venimos de esos movimientos sociales de los años 70, de la transición, del underground, ¿no? Y queríamos, que bueno, que yo procedo mucho del underground, me siento pues muy reconocida y me he quedado en el siglo XIX, y es que cada libro que hago es que no salgo del siglo XIX, primeros del XX, porque que es otra de mis reflexiones, que el primer underground no fue a finales de los 60 y de los 70, fue un siglo antes, ¿no? Los 60 y 70, pero del siglo XIX, ¿no? Cuando las mujeres rompen los corsés, cuando las mujeres, claro que esto de quitarse los sujetadores en los 70, ¿no? Como hacía Kate Miller y todas estas. ¿Eh? Y Coco Chanel se hizo millonario. Claro, sí, claro. Y entonces, bueno, pues todas estas mujeres, pues claro, llevar pantalones, que las metían en la cárcel por llevar pantalones, o sea, es decir, que todo el underground, toda esa construcción contracultural, fue en el siglo XIX, y yo por eso pues me he quedado ahí, pero bueno, y todos los libros que voy haciendo corroboran eso, y ya digo que son pues el de Rosa Luxemburg, André Leo, bueno, pues toda, incluso Hildegard, que es un poquito posterior, bueno, pues van un poco en esa línea, pero bueno, pues también nos dedicamos a la crítica social, que es muy importante, a la historia lógicamente crítica también, bueno, parte de filosofía, tenemos también al provenir de la parte gráfica, hacemos unas cajas muy bonitas de arte serial, ¿no? De facsímiles pues, del motín, de las comuneras parisinas, con dibujos de la época, tenemos de Cati Horna, que fuimos de los primeros en sacar una cajita, en fin, a Cati Horna hace ya 15 años además, ¿no? Pues a esta, sí diré, bueno, a Tina Modotti, por Dios, no me salía, a Tina Modotti, bueno, pues en fin, todas estas cosas que también nos agradan
nos agrada mucho, ¿no? Y bueno, pues la editorial, la verdad, que es un esfuerzo tremendo. Y, en fin, llevar estos 15 años, pues yo no sé ni cómo hemos aguantado, pero bueno, pues eso, a fuerza de esfuerzo, de no dormir, de no cobrar, de pasión, por eso. Y bueno, pues esperemos seguir unos poquitos más, no sé, porque el mercado, la verdad, está muy complicado. Y la verdad, pues ahora el papel ha subido el 100%, que es un drama, porque para las pequeñas editoriales que hacemos libros muy cuidados, porque nosotros utilizamos papeles reciclados de alta gama, papeles de algodones ingleses, o sea, es decir, que somos ecologistas y tenemos que tener una coherencia, ¿no? con lo que hacemos, pero claro, la coherencia quiere decir, pues como si compras productos agroecológicos, pues vale más caro, como claro, todos lo sabemos, pero bueno, que consideramos que hay que ir por esa vía, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ahora se nos está planteando una dinámica muy dura, porque ya digo, los papeles es que han subido el 100%, y bueno, eso supone pues de que nosotros no tenemos casi margen de, o sea, que no sacamos beneficio, me refiero, que por lo que sacamos es para editar otros libros. Y claro, pues ahora es que tienes que poner un libro a 26 euros para que te pueda compensar. Y entonces, claro, ¿quién puede pagar? Me refiero que habrá gente que pueda pagarlo, ¿no? Pero bueno, estos libros más sociales, pues es complicado, ¿no? Y bueno, pues un poco eso. Cristina quería hablar. Muchísimas gracias a Cuarto Propio por todo el trabajo que hacéis, porque estoy fascinada con el trabajo que hacéis, os sigo, os admiro, especialmente sigo a Consuelo porque es mi referente feminista y muchas cosas más, y de mi familia postiza, elegida, madre elegida. Y nada, os doy las gracias por todo el trabajo que hacéis y bueno, decirle a Ana que es alucinante cómo después de 15 años conviviendo con rebeldes periféricas, aún es un libro que tiene la capacidad de emocionar, ¿no? De descubrir cosas que desconozco. Ahora cuando estaba hablando yo estaba pensando, pero es que me parece alucinante que yo no sepa esto de Rebeldes, que no sepa esto, porque yo soy fan de Rebeldes, la sigo desde hace 15 años, somos amigas, y yo creo que algo importantísimo que tiene el libro de Rebeldes Periféricas es precisamente eso, ¿no? Que la investigación, que el acceso al conocimiento, que el pensamiento crítico tenga la capacidad de fascinar, ¿no? De que la investigación cause emoción, ¿no? Y creo que ese es el gran reto también en las universidades y en la educación en general, cuando nos estamos cayendo en una educación, en una formación que no consigue muchas veces, ¿no? Ni motivar ni fascinar. Yo estoy bastante desolada, soy profesora en la Universidad Complutense y después de la pandemia está siendo especialmente duro y creo, ¿no? Que hay que cambiar, ¿no? ese método, y yo creo que la manera de investigar de Ana, de aplicar metodología, de plasmar el conocimiento, de indagar en las fuentes, en las imágenes, de hacer creación de imagen política, pues es que es fundamental, ¿no? Y nos trae una reflexión también crítica. Se te va la voz, Cris. Se ha ido la voz, es lo que tiene el movimiento. Bueno, a ver si viene. De todas formas, tenía la palabra. Sí, bueno, lo mío es muy breve. Bueno, gracias, por supuesto. Sigue Cristina, recupero más bien. Cris, no se te oye. Bueno. Bueno, sí, bueno, pues lo que estabas comentando de las fuentes, bueno, la investigación, la dificultad. Que hay una apropiación. Sí, si vuelvo a hablar, la cogemos otra vez. Que la dificultad para encontrar fuentes y sobre todo respecto a las mujeres, sobre las que escribimos, y lo que tú has comentado, que has leído el tocho ese en francés, no sé qué, bueno, todas estas cosas. Quería preguntarte, que supongo que también has manejado fuentes orales o canciones o otro tipo de fuentes. Si nos puedes comentar un poco en este sentido. Cris, te abandonamos, hija, porque no se te oye. No se te oye. Sí. Hola, ¿me escucháis? ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Sí. Bueno, nada, eso, que quería terminar diciendo que hay el otro día
leí a Yuderquis Espinosa diciendo que había una desapropiación, ¿no? También productiva respecto a la producción intelectual de determinadas mujeres intelectuales, ¿no? Que están en los márgenes, y yo creo que con Ana Muña y con su libro pasa un poco esto, ¿no? Esa apropiación de sus aportaciones que tienen ya 15 años y que ahora pues todo el mundo habla de ellas, pero que en un inicio eran, ¿no?, originales del libro y originales de sus investigaciones, sus estudios. Así es que nada, muchas gracias, y solo hacerle una pregunta y decir que a mí me encantaría, Ana, que indagaras, aunque sé que ya estás en ello, en todas estas mujeres de otras geografías y latitudes, ¿no? Para salirnos de este pensamiento más eurocentrista, aunque Rebeldes ya apunta a ello, ¿no? Pero para pensar desde otras geografías, sé que estás recuperando a mujeres asiáticas, mujeres africanas, ¿no? Y que nos contarás un poco cómo van esas investigaciones y alguna anécdota de lo que te puedes estar encontrando. Muchas gracias. Un placer escucharte. Un abrazo. Pues nada, gracias a ti, y nada, las investigaciones van flojas. ¿Para qué te voy a decir? Porque es dificultoso. Es que luego, pues, aparte de las fuentes están los idiomas. Y claro, es que con Rebeldes, quiero decir, yo manejo, porque lo he estudiado, pero tampoco el francés, el inglés y el italiano para traducir, o sea, para traducirme a mí misma, quiero decir. Pero claro, todos los demás idiomas no. Entonces, por ejemplo, lo que he sacado de las chinas es que estaba en chino. La japonesa lo mismo, con lo cual, claro, lo tienes que retraducir al inglés, del inglés al castellano, pidiendo ayuda. Lo que hice pues con Aleta Jacob, que fue la pionera, la que creó el diafragma femenino, la pionera creadora de los anticonceptivos, era holandesa. Claro, es que todo, porque es que no había nada en castellano, todo en holandés. Entonces, claro, pues ya imagínate tú en África lo que me puedo encontrar, ¿no? Con lo cual, claro, pues es que ahí, o sea, aparte de las fuentes y de mi propio tiempo físico, pues están los idiomas, que es un hándicap, ¿no? Y todo, a mí me encantaría toda la parte africana indagarlo más, porque tiene que haber, estoy segura, pero claro, en fin, es complicado, ¿no? Pero bueno, que todos irán dando, ¿sabes? O sea, es poquito a poquito. Estoy más con las chinas y las japonesas, que son alucinantes, sobre todo eran anarquistas la mayoría, y bueno, o sea, en fin, que además murieron todas, las torturaron, la horca, o sea, con unas vidas muy fastidiosas, ¿no? Y la verdad estoy sacando más, voy más por ahí también por eso que digo del idioma, aunque tenga que pasarlo al inglés y luego al castellano, pero bueno, pero que me encantaría, coger y recopilando pues a traductoras que de alguna manera se van ofreciendo también, bueno, pues un poquito así, pero que claro, que es todo pues muy lento y muy, porque los textos hay que buscarlos también, o sea que claro, los textos no están, que quiero decir que tengo que indagar en periódicos de la época para, pues esta visión etnocéntrica, ¿no? Y esta visión además hegemónica, sobre todo además por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, pues la verdad que me molesta muchísimo, ¿no? El desprecio que hay, que ya sin irme a otros continentes con el habla del español, el desprecio que hay a los movimientos de mujeres en Latinoamérica, a mí me alucina, ¿no? Es que me alucina. Sí. O sea, y claro, y es que dices, pero bueno, si es que estaban ahí, pues en la misma época que estábamos nosotras, en los mismos años, y con unos movimientos obreros de periódicos, de ideas, y es que estaban en todos los países, además, o sea, que pues en Uruguay, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, y bueno, pues no, en fin, pasan desapercibidas. Respecto a lo que tú, claro, las fuentes orales ya me gustaría, pero claro, como son del 19, pues dime tú qué fuentes orales puedo. Pues no sé, tal vez grabaciones de alguien que tuviera inquietudes sobre las anteriores o algo, no, te preguntaba por curiosidad. Porque... Sí, mira, si fíjate tú que estoy rastreando de pues todo lo que es el exilio, la guerra civil, todo esto,
y ya, claro, no quedan, ya no quedan. Es que no quedan, y claro que es mucho, claro que es nuestro siglo XX, ¿no? Y yo digo, qué pena, digo, lo que yo preguntaría a estas mujeres, y es que no me queda ninguna ya se han muerto todas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me queda la Antonina Rodrigo, que es la historiadora, que ya tiene 90 años y que ya, en fin, pues ya va estando pues con problemas de memoria, que es ya el único referente que tenemos de la historia de que ha conocido a los del exilio, porque es que el resto es que se ha perdido, y claro, es que es importantísimo Es lo que las que... mujeres que hemos sido o han sido Claro, tan, ¿no? claro, claro, transmisoras de esa claro, cultura oral y pero, demás, pero claro, más cercanas a lo mejor. claro, Pero el siglo XIX, claro, tú imagínate, porque bueno, pues por ejemplo María Goiri, ¿no? La compañera de Menéndez Pidal, pues claro, se encargaron de ir por toda España recogiendo todos los romances y todas las canciones populares, eso está, pero claro, que es muy llegan respetable, hasta por donde supuesto, llegan, pero que claramente. yo, en cuanto a movimientos sociales, a mí eso no, Claro. en fin, no me es un referente, y eso sí que está recogido. Sí, bueno, pensaba, por ejemplo, en el contenido, no conozco, pero digo que el contenido de algunas de esas canciones o de esas poesías o tal, ¿no? Yo recuerdo cuando te vimos en otro encuentro, Sí, que recordabas a las mujeres italianas sí, cuando estaban sembrando el arroz y pusiste una canción muy la Lega, bonita. sí, Sí, que no sé de qué época era, pero sí, bueno, me estaba acordando y por eso te he preguntado por sí, el tema que ahí, claro, Claro, contextualiza bastante ese trabajo en esa claro, época, sí, pero las claro. mondinas, que eran las mondinas, las recogedoras del arroz, que esa canción salió en Novecento, la película de Sí. Claro, Bertolucci, entonces, claro, que era muy significaba? bonita, que salían todas ellas. Riso Amaro, sí, 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 Tremendo. también, Peli. sí, de la mañana, sí. Entonces, bueno, pues Claro, que a lo mejor hay esas claro, joyas, ¿no? claro, Pero claro, es pero que, eso, bueno, eso está un poco recogido, ¿no? Porque las ya está mondinas todo ahí. sí que han esa cultura oral, y luego hay coros que siguen, los coros actuales de Claro. mujeres siguen recogiendo, Es muy bonito. que además era preciosa, claro, eran tarantelas y es que era una música pues muy alegre, muy bonita, ¿no? Pero aquí, porque claro, hombre, a lo mejor en otros países, pero es que aquí, dime tú a mí qué aparatos teníamos, si es que la fotografía, así no me refiero a la gente pues con más poder, pero es que aquí la fotografía, claro, si es que te las ves y te las deseas para encontrar una foto, porque es que nadie tenía cámaras de foto, nada más que lo tenían pues cuatro gente pudiente, tal y cual, pero el resto, pero es que vamos, si me apuras, hasta pues casi los años 70, ¿no? Yo no he tenido cámara de foto hasta Aquí, mayor, claro. ¿no? O sea, que es que, pues claro, España particularmente bueno, pues vivíamos en esta miseria. Contexto. Claro, entonces, pues todos los documentos orales o filmados o tal, pues no los tenemos, ¿no? Podcast, la que me ha impresionado mucho, también escribirlo en el libro. Es maravilloso muchas veces leer libros de historia que no están escritos desde la academia, porque sobre todo cuando tienen esta posibilidad de ir a los archivos, que es lo bueno de la investigación académica, pero sí con algo de que muchas veces se escribe solo con el objetivo de conseguir un papelito o la acreditación o estar muy metido en un marco y es una cosa muy difícil de leer, muy accesible. En este caso, pues no hay nada de eso, o sea que muchas gracias y enhorabuena. Y además, yo estaba cuando llegué y dije, ya ha sido relevante, y dije, y algunas mujeres de otros países, y dije, bueno, es muy habitual que no se vaya tanto a las mujeres, sobre todo obreras, de la historia de España, y digo, pues algo de Belén Serrano, algo de efectivamente, ¿no? De César de Ramón, total, pues todas están, y la verdad que es muy increíble. Y sobre fuentes orales, sí que a lo mejor te puede servir en la Fundación Sergio Lorenzo, tienen audios de entrevistas en los años 90, viejas militantes libertarias, sobre todo hombres libertarios, pero hay algunas mujeres de esta pena, María Lupera, que, claro, vivieron en el siglo XX, pero de repente cuentan cosas de su familia, y ahí es muy poquito, ¿no? Si el audio dura una hora y media, pues eso nos dice los primeros follas la guerra, el exilio, pero algo ahí puede salir de fuentes padres, aunque también busque cosas y para la primera vez
Sí, claro, bueno, la gente de la fundación somos amigos y yo he sido de las viejitas de Mujeres Libres, he sido muy amiga hasta que se han muerto. De las últimas que quedaban he tenido muchísima relación y he sido muy amiga. Lo que pasa que, bueno, pues lógicamente pues hay poco. Yo lo que vi es que estabas sin clasificar. Sí. Pedirlo, mejor sacando algunos audios, Sí. pero todavía falta que quedar más. Sí, pero vamos, o sea, que conozco parte, y ya te digo, parte de los documentales, los libros que escribieron ellas sobre mujeres libres. Tengo todas las mujeres libres, el archivo del exilio también. Es decir, que he estado muy vinculada con esas mujeres, pero claro, de todo lo anterior, o sea, sus vivencias personales, que sí las recojo, claro, pues pero se remontan más bien pues pues eso, a 1909, 1917. Entonces, claro, todo eso, bueno, aunque aquí en Rebeldes tiene poca cabida, pero bueno, pues ahora, por ejemplo, he hecho un artículo para Libre Pensamiento sobre todas las mujeres de los años 20, ¿no? Sobre todo en Barcelona, ¿no? Con toda esa parte tan dura del pistolerismo patronal, de la represión que había. Claro que ha habido películas, ha habido libros, ¿no? Pues el de Eduardo de Mendoza, el caso Savolta, ¿no? O sea, que ha habido varias cosas, pero las mujeres de esa época que han estado en esos grupos estaban completamente olvidadas, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me ha costado bastante el rescatar y bueno, pues he preguntado pues a familiares de esas mujeres, que tengo vínculos, ¿no? Porque siempre pues tengo mucha curiosidad por ver, pues eso, como Chalmeta, como varias mujeres, Micaela Chalmeta, que conozco al sobrino. Bueno, pues esos vínculos de alguna manera para que me pudieran comentar cosas, ¿no? Pero con todo y con eso, pues claro, al desaparecer a tal, pues ya es a los nietos, tengo que recurrir, y los nietos a veces les incomoda ese origen de sus abuelos, con lo cual muchas veces tratan de, no era republicano, era no sé qué, pero sin decir claramente la implicación que tuvo, ¿no? Con lo cual, pues a veces también está muy tamizado, ¿no? Esa información, o sea, que se tiene que cotejar, ¿no? Esa información. Y ya te digo que eso que estoy hablando de los años 20, vamos, me costó lo mío, ¿eh? Con lo cual, pues, porque es que muy poquito, y eran todas, claro, mujeres anarquistas, evidentemente, ¿no? Pero es dificultoso. Bueno, en primer lugar, gracias por el maravilloso conversatorio, por el libro. Totalmente de acuerdo con el compañero, que se sale un poco de lo académico y de ese exceso de referencias, que yo creo que tiene muchísimo valor. Quería preguntarte, en tu experiencia investigando, ¿cuánto margen te parece que queda por investigar del siglo XIX en España, de las mujeres? Y luego que nos contaras un poco la importancia de, que ya lo has apuntado en tu charla anterior, la importancia de las publicaciones, o sea, de la hemeroteca, porque en el siglo XIX hay una efervescencia de revistas, de periódicos. No sé hasta qué punto se ha estudiado, si se sigue estudiando, si hay todavía mucho por explotar ahí que nos contas. Bueno, yo es que me quedo alucinada, porque ya te digo que es que no salgo de ahí. Además, he intentado rescatar a José Naquén, un pionero periodista muy famoso del Motín, que pues era un periódico flipante, porque es que el Motín ha sido importantísimo. Y bueno, ahí escribían Rosario de Acuña, escribían Belén Sarra, escribían Ángeles López de Ayala, porque eran pues muy amigos, ¿no? Y bueno, pero claro, el investigar el motín, el leerte miles, porque el motín estuvo pues te lo digo de memoria, como de 1881 a 1926. Era un semanal, con lo cual, claro, es que solo un periódico, pero estaban las dominicales del Libre Pensamiento, que era otro buenísimo, que ahí escribía Violeta, claro, escribían todas, todas ellas escribían ahí también. Y bueno, pues claro que era lo mejorcito que había, pero claro, también estaba el combate también, que me encanta, que se publicará cuando se pueda, ¿no? Entonces ya te avisaban de que no esperaras tú que a la semana siguiente iba a aparecer, porque se publicará cuando se pueda. Que yo
dije, joder, esta gente en fin, que espontaneidad tiene, ¿no? Y o sea, que es que ya en la prensa, bueno, por citar ahora de memoria, pero bueno, en la prensa de mujeres 3/4 de lo mismo, y entonces, claro, queda mucho por investigar. Y luego queda mucho por dar a conocer. Yo, por ejemplo, pues estoy muy agradecida a Cristina Mateos, ¿no? Que ella es profe de Ciencias de la Información de la Complutense, porque yo aquí pues doy muchas charlas y muchos seminarios. Y bueno, es que llevo muchísimos años yendo allí y la gente se queda en cuadro. Se queda en cuadro porque, claro, el alumnado va cambiando de año en año y todo el mundo con lo mismo. Es que de lo que tú nos hablas no conocemos ni a una persona. Y entonces, claro, es que dices, es que, o sea, no sé, los temarios, yo no sé cómo, en fin, yo soy muy crítica con el ámbito académico, ¿no? Pero claro, dices, es que es una vergüenza, ¿eh? O sea, que es que sigan con los mismos temarios, dando de pionero, me parece que era Fray Luis de León, o ya, es que no recuerdo, de pionero del periodismo, y dices, pues, se sigue dando, ¿no? Pues mira, pues ya está, claro, ya está, no me digan más, ¿no? Y entonces, claro, que dices, habiendo todos estos periódicos, que es que fueron, quiero decir, con unas tiradas, o sea, que no era un tontunal, es que era... La creatividad, ¿no? Bueno, además, claro, escribiendo, ya te digo, las mejores plumas de la época, el mejor periodismo, ¿no? Y bueno, ya digo, todas las publicaciones... la conciencia libre, de todas las publicaciones de mujeres, y dice, y no están incluidas, es que ni se citan. Y entonces, claro, dices, pues queda mucho por hacer, evidentemente. Claro, ya las del 20 están muy documentadas, ¿no? Bueno, las del 27, pero también esto es otra cosa, que es otra polémica que mantengo yo misma contra el mundo, que son las sin sombrero. Y entonces, bueno, pues tengo una pelea ahí con las sin sombrero, porque claro, es que llamar a las del 27 las sin sombrero, o sea, es una cosa, es un reduccionismo, pero además es sexista, porque claro, es que ellos pues iban con camisas a rayas, todos. Bueno, pero ¿sabes cuál es el motivo, no? Sí, sé perfectamente cuál es el motivo. Porque has hablado de las descorsetadas. Ya, pero bueno, claro, pero no se me ocurre, y también ellos se quitaban el sombrero, ¿eh? O sea que no solo. Yo he conocido a Maruja Mayo, quiero decir, voy a dar una charla de Maruja Mayo justamente dentro de un mes, que estáis invitados en Vallecas, en el Boulevard de Vallecas, Maruja Mayo paseando por los trigales de Vallecas, porque es maravilloso, ¿no? Quiero decir que todo el vínculo que tenía pues Maruja Mayo, pues en fin, con esa parte telúrica y esa parte popular y de barrio que tenía, pues eso, con Alberto Sánchez, con todos los... O sea, que ¿para cuándo ya pasa el próximo libro ya en el siglo XX? Todas estas. Pues cuando pueda. Pero bueno, que a lo que voy, que las del 27, ¿no? Por el Casilla, que yo también tengo mucha polémica con el 27, porque bueno, pues también encasilla mucho, ¿no? Y entonces el 27 pues es mucho más abierto, ¿no? Y bueno, esto ya de los sin sombreros, que me parece, en fin, una aberración, porque claro, pues a Alberti, a Miguel Hernández, a todos ellos, pues no se les dice los sin calcetines que no llevaban o los de los G6 a rayas. Eso no se ocurriría, y sin embargo a ellas las sin sombrero. Pues no sé, que me parece que quitarles un valor importantísimo, pero bueno, ya al margen del marketing promocional, pues sí, estas están más, en fin, más reconocidas ahora, pero tampoco se las estudia. Desde esa nueva forma de nombrarlas ha habido un boom. Claro. Porque todo eso ha tenido... Claro, no, y es que ahora todas son sin sombrero. Pero... nosotros que hemos hecho un libro, una biografía, la primera de Lucía Sánchez Saonil, la poeta y escritora de Mujeres Libres, también, según las que escriben de las sin sombrero, también era sin sombrero. Hombre, por favor. ¿Pero qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver Lucía Sánchez Saonil? Pues es una manera de nombrarlas, ¿no? O sea, quiero decir ya la connotación que tiene solamente sexual, pero es una manera de englobarla. Podrían llamar a la generación, no sé, si no, pero vamos, es una manera de englobarlas a todas y manifestar un cierto espíritu que en aquella época se solapa con la ideología dominante y
hace bueno, que pasen sobre ellas así con una ligera sonrisa, ¿no? Bueno, tienes razón, sí. No, sí, yo estoy sola. Quiero decir que, bueno, pues yo lo veo y me da lo mismo, ¿no? Pero... Las palabras no son neutras, desde luego. Exactamente. Pero sí es verdad que, fíjate, yo hasta que no lo has dicho... Pues yo es que tengo una pelea de años, ¿eh? De años. Incluso me parece, o sea, que quiero decir que es una forma también de revisitarlas o de sacarlas de ese olvido tan injusto y tan más opacadas con sus compañeros. Entonces, yo no lo he visto mal, pero ahora que lo has dicho tú, me parece muy bien porque reflexionaré sobre eso. Si puedes profundizar más sobre qué es lo que te chirría tanto, yo te lo agradecería, porque es verdad que es una forma diferente de tratarlas con respecto a sus compañeros, pero no sé, no acabo de ver ese matiz que a ti te... Sí, vamos, yo ya te digo que yo hice una semblanza de un libro que publicamos sobre Rosa Chacel, que además era una semblanza muy novedosa entonces, ¿no? Y bueno, donde pues articulaba a Rosa Chacel con todo el postestructuralismo norteamericano que flipaba mucho, porque aunque aquí se las ha despreciado mucho, pero en fin, todo en Estados Unidos, todo el postestructuralismo, tenían a Rosa Chacel como un referente, ¿no? En fin, por esa deconstrucción del concepto de mujer, bueno, pues, en fin, Guattari y todos estos y determinadas filósofas, bueno, que me sorprendió, ¿no? Esa visión, ¿no? Y entonces ahí empecé a meter caña a lo que era la generación del 27, ¿no? Que entonces, pues claro, era una generación de hombres jóvenes, que hablaban en castellano, o sea, determinadas cosas que es que, claro, pues no tenía, ¿no? Porque eran franceses, claro, eran de un montón de países, no eran jóvenes, no solo eran escritores, pues había pues, de todo, poetas, pintores, pintoras, y entonces empecé a hablar pues, de todo ello, que además Antonina Rodrigo fue la primera en sacarlas en los años 70. Yo leía ya cosas del Liceo Club, de todas ellas en los años 70, y Antonina Rodrigo la han obviado, la han copiado malamente quienes están llevando todo lo de las sin sombreros sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces me llevan los demonios directamente porque sí, eso, o sea, es una simplificación. Eso no se hace, ¿no? Y luego ya, eso es una cuestión de marketing, quiero decir que es que no, porque es que además tampoco, o sea, entre ellas, bueno, pues algunas tenían relación, pero otras no. Entonces, Lucía Sánchez Aranil la quitamos de los sin sombreros, la metemos en los sin sombreros, tiene tanta validez como Maruja Mayo, por ejemplo, o Concha Méndez, o yo qué sé. Entonces, claro, es otra vez meter en cajitas, ¿no? Lo que hablábamos antes, meter en cajitas cosas que no hay por qué meterlas en cajitas. O sea, puedes decir, bueno, pues las mujeres de esta, en fin, de este movimiento, porque estaba el movimiento ultraísta, que fue muy importante aquí en España, y el movimiento ultraísta, que fue previo a la generación del 27, pues o sea, en el movimiento ultraísta estaba Lucía Sánchez Aunil, estaba Rosa Chacel, y estaba Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, ¿no? Y entonces, claro, esas mujeres, ¿qué hacemos? Como no estaban en el 27, sino que estaban antes, ¿qué hacemos con ellas? Entonces, bueno, pues yo verdaderamente me quedo, pues eso, con mucha perplejidad, ¿no? Porque es que antes del 27, eso, el movimiento ultraísta que tuvo con la revista Ultra, bueno, había varias, ¿no? Pero vamos, la revista Ultra es una maravilla y está en la Biblioteca Nacional, la podéis consultar digitalizada, porque escribía Barrantes, escribía, bueno, en fin, lo mejorcito del momento, y eso creo que Ultra salió en 1919, en 1920. Fue mucho antes, ¿no? Y bueno, estaba pues sí, lo diré, ya que me quedo un poco espesa de Cansino Sassen, Comedia de la Serna. Claro, pero lo que ocurre ahí es que al haber, digamos, hombres y mujeres, y al no haber algo que identificara cuál era el motivo de la rebeldía de ellas,
el hecho de que se puedan englobar en un grupo es porque, por esto de las periferias y la marginación, es decir, que de alguna manera van señaladas. Entonces, vale, sí, muy bien, sí. Bueno, esto da para largo. O sea que... Si no se las conociera bajo esa denominación, quizá no supiéramos quiénes son englobadas en el grupo. ¿Sabes? Pero es que hay partes de que no están tal que también estaban. Si es que ese es el problema. Pero vamos, que... Bueno, cerramos Sí. con una despedida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeras, perdonad. Bueno, gracias a todas. Ay, si yo estoy diciéndoles adiós a aquella tele y está... Seguro que tendrán de cosas que comentar. Lola. Bueno, ya hablaremos. Otra vez.